Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Ángel Martín Loza Vargas. Él es ingeniero en recursos naturales renovables por la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo. Es maestro en evaluación de bienes por la Universidad Autónoma de Querétaro. En agosto del 2019 presentó de manera destacada la ponencia Evaluación de un impacto ambiental por cambio de uso de suelo, el caso de estudio El Cerro de Patamban en Tangancícuaro, Michoacán. Esta ponencia se presentó en el 15º Simposio Nacional de Evaluación Agropecuaria, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así que, acompáñenme a conocer al maestro Ángel Martín Loza Vargas, quien nos hablará sobre recursos naturales, impacto ambiental, capital natural y, sobre todo, cómo evaluar la pérdida de servicios ecosistémicos. ¿Qué tal, maestro Ángel Martín Loza Vargas? Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Bienvenido a Los Maestros del Valor. Muchas gracias a ti. Lo hemos invitado para hablar sobre evaluación de impactos ambientales, producto de cambio de uso de suelo y pérdidas en la vegetación, los servicios ecosistémicos. Es un programa dirigido a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Entonces queremos platicarle un poco a la audiencia qué hay que saber acerca de los recursos naturales, como primera pregunta. Bueno, pues el tema de los recursos naturales pues, es muy extenso, es toda una rama del conocimiento. Lo principal que sería conocer pues, es el concepto de qué son los recursos naturales, que son los elementos que están en la naturaleza, sin la intervención del hombre, y que sirven para satisfacer sus necesidades, que pueden estar disponibles para ellos. Ligado a esto, pues sería también necesario conocer su clasificación. Es muy sabido por algunos que existen los recursos naturales renovables, los no renovables y los inagotables. En renovables en general podríamos hablar de flora y fauna. Los no renovables, pues los minerales como el petróleo, y los inagotables, pues como la energía solar, entre muchos otros. Perfecto, maestro, muchas gracias. Como segunda pregunta, nos gustaría que nos platicara un poco sobre la vegetación, cómo se define, qué tipos de clasificación hay. Bueno, la vegetación como parte de todos los recursos naturales, pues es el conjunto de especies de flora que habitan en un lugar, en un tiempo geológico determinado y que conforman cierto ecosistema. Ese diría la vegetación. Los tipos o clasificaciones, pues hay diversas, varían de acuerdo a las fuentes o a los autores. En México, por ejemplo, las utilizadas son las de Redowski, que tienen, o sea, a lo mejor un poco más de 30 tipos de vegetación. La de Velázquez, que a lo mejor va alrededor de más de 30 o más. Y la clasificación más utilizada para la investigación o cualquier referencia, que es la de INEGI. Ahí sí podríamos encontrar, yo creo que 60 tipos de vegetación o asociaciones. Ok, perfecto, maestro. Otra cosa que, bueno, ya entendemos que hay recursos naturales, la vegetación es un recurso. ¿Qué debemos entender, qué debe entender la audiencia por los servicios ecosistémicos y quién los produce? Los servicios ecosistémicos pues son todos aquellos que provienen de un ecosistema dado, de un ecosistema determinado, y se producen mediante la interacción de cada uno de esos organismos y de los factores abióticos dentro o circunscritos dentro de ese ecosistema determinado. Ok, perfecto, maestro. Bueno, ahora nos gustaría que nos platicara, estamos nombrando conceptos antes de entrar a lo que es su investigación, la tesis que presentó en el 15º Simposio Nacional de Evaluación Agropecuaria, ahora en el mes de agosto. Entonces, ¿qué debemos entender como un impacto ambiental? O sea, primero definirlo y algunos ejemplos, o sea, pues para que la audiencia se dé una idea. ¿Cómo definiríamos? A lo mejor hay muchas definiciones, pero como concepto, ¿qué es un impacto ambiental?
El impacto ambiental pues es la alteración o modificación al ambiente, es decir, a todo ese conjunto de organismos o de factores abióticos en un lugar determinado. Ya sean esas alteraciones por producto de la acción del hombre, mediante pues, sus acciones, o incluso también las que provienen o se originan de la naturaleza. Entonces la modificación, digamos, entre un estado primero inicial y un estado final, ¿no? Ya sea por acción del hombre o por alguna otra circunstancia que se dé. Sí, la diferencia entre esos estados, el inicial y el final. Y otro concepto que maneja usted en su investigación, maestro, es la aptitud territorial. ¿Podría explicarnos un poco sobre este concepto? La aptitud territorial se entiende como la vocación que tiene cierto territorio para desarrollar cierta actividad o para sostener cierta cobertura sobre ese territorio. En México normalmente se hace referencia a la aptitud territorial en términos de su capacidad productiva o su capacidad agrológica, es decir, su capacidad para sostener cierto tipo de cultivos. En la actualidad pues es necesario ampliar ese enfoque, ese estudio o esa definición, adicionarle a ese enfoque los demás factores que influyen para esa aptitud de uso territorial. Ok, bueno, cambiando un poco el tema, yéndonos, si abrimos la lupa por completo a nivel mundial, bueno, pues encontraríamos en temas de medio ambiente la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero derivado de esto se menciona mucho sobre cuidar, inventariar, monitorear el capital natural, ¿verdad? Entonces ese término, igual puede haber muchas definiciones según la literatura o el autor, pero como concepto, ¿qué podría entender la audiencia? ¿Qué debe saber sobre el capital natural? O sea, ¿qué es el capital natural? El capital natural es todos los elementos de la naturaleza que se encuentran en un sistema determinado, en un territorio y en un tiempo determinado. Así como hablamos en la sociedad de capital económico, incluso de capital humano, pues también es necesario considerar y hacer referencia al capital natural. Por ejemplo, una sociedad urbana podríamos decir que tiene cierto capital natural, mientras que una sociedad rural podríamos decir que tiene otro cierto capital natural, que también debe de ser considerado al momento de evaluar un sistema o un recurso. Ok, perfecto, maestro. Bueno, me gustaría traer a la mesa, una vez tuve oportunidad de escucharlo y me gustaría que lo compartiera con la audiencia. El agua, por ejemplo, cómo podría ser un recurso y cómo podría ser un elemento, ¿no? Pues si está siempre en el ciclo, pero ¿hay una diferencia? ¿Se puede hablar de agua o alguna otra cosa como recurso natural y como elemento también? Podría ser si nos apegamos un poco más a detalle de la definición, podríamos distinguir que para que sea recurso como tal, la palabra dice requiere estar disponible para el aprovechamiento por parte del humano. El agua en sí se puede encontrar en medios o en estados físicos disponibles para el hombre y en otros momentos no. Entonces, aquellos elementos que no están disponibles para el hombre o que no se encuentran de manera natural en el sistema, podríamos decir que no son recursos naturales, sino simplemente un elemento de la naturaleza. Por ejemplo, si el agua se contamina, o sea, a lo mejor no desaparece, pero si ya no le sirve, si ya no es potable, si ya no sirve para las actividades, podríamos decir que en ese caso el agua ya no es un recurso, sino solo sería un elemento, sigue con presencia, pero ya no está a disposición. ¿Es correcta esta apreciación? Puede utilizarse de esa manera si nos vamos, como repito, muy a detalle apegándonos a la definición de lo que es un recurso natural. Ok, perfecto, maestro. Bueno, ahora pasemos un poco a hablar de su tesis. Voy a leer el nombre tal cual. Esto, bueno, primero que nada fue una investigación, se publicó, está avalada por el CONACYT, con el cual le dieron a usted su grado de maestro, y además es la misma que presentó en el Simposio Nacional de Evaluación Agropecuaria, en el 15º, ahora en agosto. Entonces, bueno, voy a leer el título para que la audiencia sepa. De igual manera,
Las tesis de la Universidad Autónoma de Querétaro están disponibles, ¿verdad? Para bajar el PDF, si alguien quiere consultar, es Evaluación de Impacto Ambiental por Cambio de Uso de Suelo, Cerro de Patamban, en Tangatzícuaro, Michoacán. Entonces, podríamos hablar o podría explicarnos un poco sobre el sujeto de estudio y bueno, en su tesis hay dos fechas importantes, que es 1973 y 2017. Entonces, ¿podría comentarnos un poco acerca de este Cerro de Patamban? Bueno, para la investigación que mencionas, se delimitó el área de estudio que corresponde a una zona del Cerro de Patamban y es una de las elevaciones más altas de Michoacán, la segunda me parece, y es un volcán inactivo. Para 1973, que es la fecha inicial que se toma para la investigación, predominaba el bosque de pino y también había una zona de agricultura de temporal. Esa zona de agricultura de temporal se encontró que para 2017 ya era mucho más extensa, mientras que la cobertura de bosque de pino pues iba disminuyendo. Las características de la zona, pues como parte de la investigación, pues hizo una descripción de todos sus factores biofísicos. Bueno, en la etapa de análisis del cambio de uso de suelo, se utilizó el sistema de información geográfica y se manejaron ahí las coberturas o la carta de vegetación del año 1973 en digital, con su base de datos asociada que vemos de aquel lado. Entonces, cada color representa un tipo de uso de un suelo, un tipo de vegetación. Así es, cada color representa un tipo de cobertura del suelo, agricultura, bosque de pino, encino, pastizal inducido. Para ese año tenemos 5 coberturas diferentes. Okay. Entonces, para el 2017 se utilizó la Carta del Inventario Forestal Nacional 2014 y también se utilizó una imagen de satélite tipo Sentinel del año 2017 para adaptar la escala y corregir algunos tipos de cobertura. Entonces, a la imagen de satélite tipo Sentinel 2A se le trabajó mediante una combinación de bandas, combinando la 8, 4 y 3, que son las que reflejan mayormente la clorofila en el color infrarrojo. Entonces, ahí se trabajó y tenemos el resultado de esta carta. También, como decías, cada color representa un tipo de cobertura diferente. Aquí para el año 2017 ya no tenemos solo 5, sino 7 coberturas distintas. Ahí resalta que ya no tenemos pastizal inducido y que tenemos una área desprovista de vegetación. La carta que vimos anteriormente era digitalizada por usted, la del 73, y ahora, con 5 tipos de vegetación, y ahora ya son 7. Esta es la del 2017, ¿no? Después de haber procesado con imágenes de satélite. Por ejemplo, la agricultura de temporal creció muchísimo, ¿verdad? Creció muchísimo en su territorio, mientras que el bosque de pinos se mezcló con otros tipos de vegetación, pino-encino y pino-encino con vegetación secundaria arbustiva o vegetación secundaria arbórea. Así es. Esa carta digital también está asociada a su base de datos, con las cuales se va a trabajar, se trabajó enseguida. Aquí tenemos las superficies. Todos estos datos se obtienen a partir de las bases de datos relacionadas a cada polígono de uso de suelo y vegetación. Aquí vemos que, por ejemplo, en el 2017 ya el 50% es agricultura de temporal, ¿verdad? Así es. Esta agricultura podía haber sido anteriormente bosque de pino o pino-encino, por eso hubo pérdida al valorar los servicios ecosistémicos del 73 al 2017, ¿verdad? Por estas transiciones que podían haber estado en bosque y que ahora se subieron hasta 50%, ¿no? Sí, así es, eso es lo que sucedió. Entonces, a partir de las dos cartas se hace el empalme cartográfico en el mismo software de información geográfica. Entonces, como muestra ahí en 2 colores, el verde representa las áreas que no tuvo cambios en su tipo de cobertura y en anaranjado aquellas áreas que sí cambiaron su tipo de cobertura del suelo. Ese empalme también trabaja con sus bases de datos, esos también se mezclan. Por ejemplo, de la parte naranja, lo que no tenía vegetación o era agricultura y cambió a bosque, eso ganó valor, aunque es la menor parte, ¿verdad? La mayoría era bosque y cambió a uso sin vegetación o agricultura, y por eso es la pérdida de valor, ¿verdad? Lo naranja es lo que se modificó
pérdida o ganancia, la mayoría fue pérdida y lo verde se quedó igual. Así es, ¿Sí? en general, sí. Ok, perfecto, maestro. Y bueno, platícanos un poco sobre, o sea, el tipo de vegetación en 1973 era una, cambió, y en el 2017, que es el otro año, bueno, hubo cambios, ¿no? Uno que era bosque, cambió a agricultura, hubo agricultura que se convirtiera a bosque, tal vez en menor parte. Sí, Sí. sí, sí. Y bueno, ¿qué servicios ecosistémicos se identificaron para la investigación? ¿Puede comentarnos un poco acerca de eso, maestro? Sí, bueno, en esta investigación se identificaron, para poderse evaluar de acuerdo a la información disponible, el servicio ambiental de captura de carbono, control de erosión y el de captura de agua. Eso es lo que se tomó para ser evaluado. Sabemos que como ecosistema pues tiene muchos otros servicios ecosistémicos que provee. Okay. Entonces, para la gente que nos está siguiendo, en 1973 se producía cierta cantidad de servicios ecosistémicos por la vegetación que había, que era, bueno, más bosque, ¿no? Se reduce y lo que se hace es evaluar el impacto ambiental, igual aclarando, hay más servicios, se usaron estos tres y se evaluaron. ¿Podría platicarnos sobre cada uno cómo determinó el valor de 1973 a la fecha? Tabuladores propios, etcétera. Para evaluar los tres primeros, lo que se hizo fue analizar el cambio de tipo de cobertura. Okay. Es decir, se tomó cartografía del año inicial, una escala adecuada, 1 a 50,000 por el tamaño de la superficie de estudio y que estaba disponible, 1 a 50,000 de uso de suelo y vegetación para el año 1973. Se construyó además también otra capa de uso de suelo y vegetación para el año 2017 en base al Inventario Nacional Forestal de 2014 y con una imagen de satélite tipo Sentinel-2A de fecha de ese año, de 2017. Entonces, una vez con las dos cartografías digitales para ser utilizables en sistemas de información geográfica, es decir, que tengan también ligadas una base de datos, se hizo lo que se le conoce como álgebra de mapas o sobreposición, para encontrar las áreas que tuvieron un cambio en su tipo de cobertura, fuera cual fuera, pero que hubiera un cambio. Al hacer esa sobreposición, igualmente sus bases de datos también se combinan y con ellas se trabaja después para hacer un orden y construir una matriz de cambios o matriz destino-procedencia. Entonces, con eso se obtiene el tipo de cobertura actual, la 2017, y su superficie y de dónde provenía. Si, por ejemplo, para el 2017 era una superficie de agricultura, tendríamos que, ahí se visualiza si proviene de otra zona de agricultura, de una zona que era de bosque de pino, si era de una zona que era de bosque de pino encino o cualquier otro tipo. Ajá. Ok, entonces, bueno, recapitulando un poco, las zonas que estaban igual en el 73 y el 2017 pues no sufrieron cambio ni reportan cambios de valor, pero otras como bosque se valoró los servicios en el 73 y si eso cambió a agricultura se valoran ahora y ahí en ese caso hubo una pérdida de valor, ¿verdad? Sí, una diferencia negativa en el valor de los servicios ecosistémicos que provee. Entonces, sumando todo el cambio de vegetación que hubo, que pasó, bueno, de producir más servicios ecosistémicos a menor, la mayoría de bosque, agricultura, ¿cuál es el valor al que usted llegó, considerando o aclarando que es evaluación de un impacto ambiental por cambio de uso de suelo del 73 al 2017, considerando tres servicios ecosistémicos, ¿verdad? O sea, que al principio puede haber más, se utilizaron esos tres. ¿A qué valor llegó, maestro? Cerca de alrededor de 97 millones de pesos. 97 millones. Sí. Esto, bueno, por ejemplo, podemos engancharlo también con temas mundiales. Sabemos que a veces cuando no hay cambios de uso de suelo, etcétera, se queman los bosques, ¿no? Ahora asociaciones internacionales han denunciado de los recientes incendios en el Amazonas que fueron provocados para cambiar a plantación de soya. Esto es un fenómeno mundial, ¿verdad? No solo señalamos en Brasil, en muchos lados se llega a caer en esta práctica de incendiar para cambiar de bosque a uso de suelo, más allá si las legislaciones, aquí en México, por ejemplo, si llega a pasar, se congela y no se puede hacer cambio de unos años, ¿no? Pero no en todo el mundo. Hay mala praxis alrededor de este tipo, provocar incendios para quitar una vegetación y poder darle uso agrícola. Sí, de que la hay, sí.
a lo mejor para casos específicos no podríamos Sí. tomar una postura, pero sí, ya que pues la corrupción es un factor y la pobreza es otro. Entonces, la mitigación de la pobreza vendría siendo una de las primeras herramientas para controlar la deforestación. Entonces, a partir de esta base de datos se genera esta tabla, se construye esta tabla de matriz destino-procedencia, donde decimos que, por ejemplo, el bosque de pino del 2017 tiene 8 hectáreas que antes eran agricultura de temporal. Agricultura de temporal conserva 795 hectáreas que antes también eran agricultura de temporal. Tenemos, por ejemplo, que agricultura de temporal en 2017 tiene 1.700 hectáreas que provienen de pastizal inducido en 1973. Esa es la relación que muestra esta matriz. Para poder trabajar con la información disponible y adecuada para cada uno de los 3 servicios ecosistémicos elegidos, se tuvo que agrupar los tipos de vegetación en base a la formación vegetal. Este es un nivel jerárquico establecido por Velázquez y propuesto para el Inventario Nacional Forestal en el 2000. Entonces, tenemos que todas las asociaciones de pino las quedamos agrupadas tan solo como bosques. Okay. Y tenemos aquí que otro tipo de vegetación incluye las áreas sin vegetación aparente. Eso es lo que vamos a manejar adelante. Y entonces esa matriz grande que vimos anteriormente se convierte en esta matriz pequeña. Ya agrupamos o resumimos los tipos de vegetación, ya que no hay información específica para cada tipo de cobertura o mezcla. Bueno, para los diferentes servicios ambientales se propusieron niveles de conservación, donde el nivel de conservación 1 es el más conservado, bosque de pino, por ejemplo, y el nivel de conservación 4 es el más degradado, que correspondería a las áreas sin vegetación aparente. Así se trabajó para los 3 servicios ecosistémicos. Y al final, pues tenemos el resultado obtenido, los valores. Para el servicio ambiental de captura de carbono vemos que hubo una pérdida de 47 millones, captación de agua 2.300.000 pesos, control de erosión 317.000 pesos. Otros costos implicados como la rehabilitación del ecosistema, pues se determinó el valor de 47 millones y la pérdida de ingresos de 494.000 pesos. Una agregación de valores que nos da un total de 97.600.000 pesos aproximadamente. Perfecto, maestro. Entonces, bueno, resumiendo, como lo dice su investigación, el valor del impacto a los servicios ecosistémicos por el cambio de uso de suelo, ya sea de pastizal a agricultura o pastizal sin vegetación, todas las combinaciones que hay, se resume estudiando únicamente esos 3, captación de CO2, control de erosión y filtración de agua en 97 millones, prácticamente 100 millones de pesos. Así es. Oh, excelente, maestro. Pues bueno, muchas gracias por esta mini clase, ¿verdad? Recordemos, bueno, es un programa para estudiantes, alumnos de maestría. Si alguien quiere, aquí tiene a grandes rasgos una tesis o una metodología por donde pueden empezar a investigar, ¿verdad? En donde quiera que estén en la República, pues con el ArcMap, ArcView, con las cartas, ellos pueden armar, ¿verdad? Si no está la poligonal hecha, pues solo tendrían que hacerla para después empezar a hacer todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Ir incluyendo valores de lo que se tenga disponible en literatura o generar algunos propios para poder proponer su método de valoración. Ok, perfecto. Y bueno, como todos los que nos han hecho el honor de visitarnos, maestro, recordamos qué mensaje le podría mandar usted a los estudiantes de especialidad o maestría en evaluación. Alguna sugerencia, si alguien está buscando un tema de tesis, si alguien se dedica al medio ambiente y quiere aprender otra metodología, ahora sí que puede usted expresar lo que quiera. ¿Qué mensaje manda a los estudiantes de especialidad de maestría en evaluación? Ok, pues sería adentrarse al tema de los recursos naturales y el medio ambiente, es decir, extendernos un poquito más del tema convencional de la evaluación, que es normalmente los inmuebles y los bienes industriales. El campo de la evaluación ambiental requiere de participación, como decía al inicio, del enfoque de otras profesiones, no solo de los que
se dedican a la cuestión del medio ambiente, los recursos naturales o la ecología. Entonces, sería adentrarse en el tema, conocer los conceptos, manejarlos, aplicarlos en su vida cotidiana, en sus estudios, y para llegar en algún momento de dominio y poder ejecutar avalúos del tipo ambiental, porque eso sería muy útil para con el tiempo, tener mucho más ejemplos, mucho más resultados, mucho más antecedentes en referencia a la evaluación del medio ambiente. Esa sería la invitación. Ok, bueno, no, pues muchas gracias por habernos acompañado, maestro Martín, por haber estado aquí en Los Maestros del Valor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos iniciado la segunda parte de nuestra primera temporada. Los espero en nuestro próximo episodio, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, que nos ayudará a dar un paso más para saber por qué saber evaluar es saber pensar.